El trabajo migrante puede ser definido de muchas maneras, pero digamos en esencia, digamos en la actividad que realiza, productiva que realizan personas que vienen de una demarcación distinta, de un área geográfica distinta de donde estamos haciendo el análisis, porque no necesariamente ese trabajo migrante es internacional, también puede ser nacional, digamos, para las personas que conocemos como migrantes internos, ¿no? Eh, digamos, hace referencia a esa ocupación que desempeñan los trabajadores y las trabajadoras y en distintas edades, ¿no? Y en distintas actividades de la economía de una región o de un país, ¿no? Entonces, aquí lo importante en el tema del trabajo migrante, que ya la etiqueta misma hace una clasificación con los trabajadores nacionales, eh, es que no debemos perder de vista que en el trabajo migrante no necesariamente es una actividad remunerada, ¿no? Hay personas que son remuneradas, ¿no? Que son los que reciben un salario, un jornal o que son pagados a destajo, pero también hay personas que vienen con esos trabajadores que son parte de su familia o que son sus hijos o que son la esposa u otros familiares que aportan digamos, a ese mismo trabajo, por ejemplo, en la recolección, en la cosecha de un producto en particular, por ejemplo, el café, que contribuyen a la reproducción del grupo familiar o a la reproducción de la fuerza laboral, porque son las mujeres las que cocinan, las que atienden, o los hijos o las hijas hacen otro tipo de actividades. Entonces, el concepto de trabajo migrante tiene esa complejidad que es importante no perderla de vista, ¿no? O sea, trabajo migrante puede asociarse con trabajador migrante, pero no necesariamente está tan acotada. Y por supuesto hay un elemento que me parece que es importante y es que el concepto hay que tener también mucho cuidado porque puede ser clasificatorio de trabajadores nacionales, trabajadores que no son del lugar o trabajadores que son, digamos, de la localidad o de la región y otros. Entonces hay una otredad que la estamos clasificando y entonces eso hay que ver eso qué implicaciones tiene en términos de discriminación, en términos de condiciones laborales. ¿Cuál es la relevancia de estudiar? Bueno, hay, digamos, muchos elementos que podríamos traer a colación, ¿no? Pero uno de los elementos quizás más importantes, por supuesto, hay desde una perspectiva más económica, que se resalta las contribuciones que hace este trabajo migrante en ciertos sectores de la economía, ¿no? Por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, que es la frontera sur de México, la presencia del trabajo migrante, de los y las trabajadoras migrantes, eh, por ejemplo, en la producción de cultivos como el café o la caña de azúcar, son fundamentales porque la propia mano de obra local ya no asume, no quiere vincularse, no quiere trabajar en eso, porque hay otras opciones, otras alternativas que puede ser inclusive emigrar a Estados Unidos, porque en esa zona donde yo estoy trabajando también hay una relativa reciente incorporación de la fuerza laboral de mexicanos que se han ido a Estados Unidos. Y hay inclusive dinámicas muy interesantes que nos permiten ver que hay un entramado muy rico de relaciones sociales que se producen en esas dinámicas de trabajo en una región en específico, como en esta en la que yo les estoy mencionando, pero que puede ser en cualquier otra. Entonces, nos permite ver, por otra parte, además, digamos, de las aportaciones que pueden estar haciendo, eso, justamente cómo van cambiando, perdón, los mercados laborales y cómo
unas trabajadores pueden sustituir a otros, o por qué, digamos, hay esos cambios, o por qué hay cierta atracción de la fuerza laboral hacia determinados nichos de trabajo, hacia determinados sectores y hacia determinados territorios, ¿no? Porque esa, digamos, esa atracción, o por qué, digamos, las personas siguen llegando a ciertos lugares donde las condiciones laborales no son tan buenas. Y ahorita puedo hablar de eso, agrícolas de Guatemala que llegan a trabajar a México. Y por el otro lado, lo más importante, digamos, del trabajo, desde mi punto de vista, del trabajo migrante y en particular, digamos, de ciertas actividades como el trabajo agrícola, como el trabajo en los hogares, como el trabajo en los servicios, digamos, de trabajadores que quizá no tienen una alta calificación, es encontrar, determinar, documentar, identificar las inequidades que hay en el trabajo, la negación de derechos para ciertos trabajadores, la fuerte discriminación que puede haber y, digamos, en general, entender estos mecanismos que precarizan el trabajo, la fuerza laboral de personas que vienen de otro lugar por venir de otro lugar, por ser nacidos en otro país y en particular esas expresiones de discriminación que se pueden presentar tanto para, digamos, esos trabajadores que vienen de otros países, pero en particular entre esos mismos trabajadores y trabajadoras porque vienen de un determinado país o porque son de un determinado grupo o porque son de un grupo étnico en particular o vienen de cierto sector, entonces hay expresiones de discriminación muy fuertes. Entonces, eso es importante analizarlo, ¿no? Eso, digamos, para pensando en las personas que tienen distintas dinámicas, pero inclusive también para entender si las personas están teniendo o no una inclusión en esa comunidad a la que están llegando o en esa localidad en la que decidieron quedarse o a la que siguen llegando, ¿no? Y identificar entonces cuáles son las prácticas también de los empleadores respecto a estos grupos de población. Bueno, mira, yo estoy trabajando en la frontera sur desde el año 1997 y uno de los primeros trabajos que hice fue con trabajadores y trabajadoras agrícolas de Guatemala, que es una, digamos, una migración histórica en la región. Tradicional le llamamos histórica porque de fines del siglo XIX ya comenzaban a llegar trabajadores guatemaltecos. Y a lo mejor más que llegar, los traían, digamos, los finqueros que se dedicaban al cultivo del café, porque varios de estos finqueros de origen alemán ya estaban en Guatemala y entonces digamos, en la manera en cómo se conformó y se definió y se quiso habitar esa región, se invitó, digamos, el gobierno en ese entonces de Porfirio Díaz a finqueros para que cultivaran esas zonas inhóspitas, ¿no? Desbrozaran selva o monte o bosque y entonces, digamos, de ahí surgen esas fincas cafetaleras y la mano de obra de la que se proveían esos finqueros era una mano de obra que ya conocían y que se enganchaba, que era el concepto utilizado, lo que se utilizan en estas fincas, muy anclado con la época de la hacienda, eran llevados a trabajar allí. Y bueno, se les habilitaba a través de diversos mecanismos. Esas condiciones que habían desde ese entonces todavía prevalecen hoy, ¿no? Y también, digamos, en ese contexto, pues yo me he enfocado fundamentalmente porque creo que es un grupo de trabajadores que ha sido olvidado, digamos, en esta dinámica que está sucediendo en la frontera sur, de ser un territorio también de tránsito hacia los Estados Unidos, de personas de distintas nacionalidades, fundamentalmente de tres países de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero también de otras nacionalidades que también van
huyendo de la violencia, pero aunque sea, digamos, es el motor principal que quizás esté en el fondo, también no podemos perder de vista que las personas se mueven porque hay también una necesidad económica de dónde me voy a establecer, a dónde me voy, porque si fuera solamente por huir de la violencia, se quedaban en la proximidad, digamos, del país, que sería la frontera sur. Algunos sí lo hacen así y deciden quedarse a trabajar en la región, en diversas actividades de, por ejemplo, los servicios, muy pocos en trabajo agrícola, pero otros como, digamos, ayudantes o en otras actividades del llamado sector servicios y en el comercio, ¿no? Como vendedores ambulantes o como de comercio informal, ¿no? Y otros prefieren irse para Estados Unidos porque no es lo mismo para mucha gente, porque también, digamos, desde la subjetividad, desde las decisiones que toman las personas, y eso no hay que olvidarlo, que no es solamente una cuestión estructural, como se mueven las personas, sino que también hay decisiones que se toman. Las personas pues sacan cálculos y dicen, prefiero ganar $12 al día que ganar, perdón, $12 la hora en Estados Unidos que ganar $5 al día en una actividad en la frontera sur, donde también hay problemas de empleo o de trabajo para las propias poblaciones locales.